te mintieron sobre la oscuridad de la Edad Media. La historia que conoces es la historia que te permitieron creer, una narrativa simplista de castidad forzada, de represión absoluta y de una moralidad tan rígida que no dejaba espacio para el pecado. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sobrevivía una sociedad entera bajo ese yugo de abstinencia? ¿Cómo se contenían los instintos más elementales en un mundo donde la Iglesia, supuestamente, lo controlaba todo? Mira, la verdad es que mientras te contaban sobre monjes piadosos y damas de virtud intachable, la misma institución que predicaba la pureza estaba operando un sistema de hipocresía financiera y control social tan calculado que su cinismo te dejará sin aliento. El dogma era la abstinencia, sí, pero la realidad era la necesidad, y esa necesidad tenía un precio que se pagaba directamente a las arcas del Estado y, en ocasiones, de la Iglesia. Imagina un evento de máxima autoridad eclesiástica. Obispos, cardenales, el futuro papa. Y en los registros de ese evento, aparece una cifra que dinamita toda tu concepción, 1.500 mujeres contratadas para un único concilio eclesiástico. Si la Iglesia era tan pura, ¿por qué los gobiernos municipales toleraban y organizaban el pecado? ¿Y por qué esta actividad fue considerada no un crimen, sino una necesidad social, un mal necesario que evitaba el caos total? Hoy, vamos a desmantelar sistemáticamente el mito de la represión total. Vamos a usar la lente de la historia para exponerte una verdad incómoda sobre la moralidad medieval y el origen de la hipocresía institucional que todavía resuena hoy. No estás solo al sentir que algo en esa historia no encajaba. Es frustrante cuando nos dan narrativas incompletas para proteger una visión romántica o moralizante del pasado. La historia real es un juego de complejidades y contradicciones, y eso es lo que vamos a dominar hoy. Te prometo que, al final de este análisis, tendrás una nueva y potente herramienta conceptual para evaluar no solo la Edad Media, sino cualquier estructura de poder que se esconda detrás de un velo moral. Descubrirás el framework del mal necesario y cómo se aplicó para controlar el caos y generar dinero. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos por el mito. La creencia popular dice que la Edad Media, especialmente la Alta Edad Media, fue un yugo de control total de la Iglesia sobre la sexualidad. Y tienen razón en parte. La teología de la época, impulsada por figuras como San Agustín, demonizó el placer sexual, incluso dentro del matrimonio. El acto sexual fue reducido a su única función aceptable, la procreación. Las reglas de abstinencia en el lecho conyugal eran interminables: días de fiesta, cuaresma, adviento, embarazo, lactancia. El matrimonio no era por amor, sino un pacto financiero y un vehículo de procreación. Pero ¿qué pasa cuando se crea un ideal tan inalcanzable? La presión tiene que salir por algún lado. Y aquí viene el primer quiebre de la narrativa. La filosofía cristiana, desde sus inicios, ya había construido una justificación para la existencia del pecado. Es el famoso concepto del mal necesario. San Agustín, en su sabiduría, articuló esta idea de forma escalofriante, pero lógicamente consistente: supriman las prostitutas y las pasiones dominarán el mundo. Fíjate en la lógica: si la naturaleza humana está intrínsecamente ligada al vicio, si el impulso sexual es tan fuerte que no puede ser totalmente reprimido, entonces es mejor canalizar ese impulso hacia un lugar regulado y controlado. ¿Cuál era el riesgo mayor? Tener una población de jóvenes solteros y clérigos frustrados, volviéndose incontrolables y cometiendo actos de violencia, adulterio o violaciones. O, simplemente, designar una zona, unos códigos y unas personas para absorber ese vicio. La respuesta fue pragmática: la prostitución funcionó como una válvula de escape social. Reducía la turbulencia juvenil, protegía a las mujeres honestas de la violación y, de paso, mantenía el orden social y la estabilidad del matrimonio legítimo. Esto no es una defensa, es la fría lógica de la élite de poder. El pecado era tolerable siempre y cuando sirviera al orden mayor, al orden masculino. Ahora, analicemos el símbolo de género. Al hombre se le asignó la espada y la vida pública, a la mujer, la roca y la vida doméstica. La prostituta, al rechazar la roca y el matrimonio, era la antítesis. Era la Eva en su máxima expresión, pero su pecado era funcional.
¿ves el patrón? La mujer era la puerta del diablo, pero si no existía esa puerta, el diablo se colaría por las ventanas de las casas burguesas y nobles. El mal era necesario para preservar el bien percibido por la sociedad masculina. Y lo más chocante, este mal se convirtió en un negocio rentable y organizado. Lo que realmente destruye el mito de la represión total es el proceso de institucionalización de la prostitución. No se trataba de mujeres ejerciendo libremente una actividad, se trataba de un negocio organizado y, a menudo, administrado o controlado por la autoridad civil. A medida que las ciudades crecían en los siglos XIV y XV, los gobiernos municipales comenzaron a ver una triple oportunidad en el meretricio: control, orden y, crucialmente, ingresos. En muchas ciudades, la prostitución dejó de ser una actividad clandestina y pasó a ser un servicio público y regulado, casi como un gremio. Se establecieron los burdeles públicos, hostus en inglés, étuves en francés. Eran, de hecho, monopolios estatales. Fíjate en cómo funcionaba esta estrategia de control. Zona de tolerancia. Los ayuntamientos definían un área específica, a menudo lejos de iglesias, conventos y zonas nobles, donde la actividad era permitida. Esto se hacía para contener el caos en un solo lugar y asegurar que el vicio no se dispersara. Regulación. Había códigos de conducta, horarios y reglas de higiene. Incluso había impuestos o licencias que debían pagarse. Las autoridades municipales, que antes condenaban, ahora estaban lucrando con el pecado. Prohibición hipócrita. Al mismo tiempo que toleraban el burdel municipal, se prohibía la prostitución individual en las calles. ¿Por qué? Porque el gobierno quería el monopolio del pecado. Querían asegurarse de que todos los ingresos fiscales de la actividad fueran a parar a la caja municipal, no a operadores privados. El dato más impactante que revela esta hipocresía se registró en el Concilio de Constanza, 1414 a 1418, un evento crucial para la Iglesia que reunió a la cúspide del clero europeo. Los registros históricos son innegables, se contabilizaron 1.500 prostitutas a servicio de los participantes. Es decir, mientras debatían el cisma de la Iglesia y la herejía, un ejército de mujeres era necesario para la sanidad de los clérigos, muchos de los cuales estaban obligados a la castidad tras las reformas gregorianas. La Iglesia impone una regla, pero la sociedad crea una industria para proveer un servicio a quienes imponen la regla. La hipocresía no es el vicio, es la institucionalización del vicio por aquellos que lo condenan públicamente. Imagina la escena. El burdel operado por el municipio se encontraba, a menudo, a solo unos metros del ayuntamiento o de la catedral. El dinero recaudado era usado para financiar obras públicas, murallas o incluso hospitales. En esencia, la construcción de la ciudad virtuosa se financiaba con el vicio necesario. Profundicemos en cómo esta institucionalización se relaciona con el valor de la mujer en la ley. Si el pecado estaba regulado para la sanidad social, ¿cuál era el valor de la mujer honesta que la prostitución debía proteger? El valor de la mujer en las leyes bárbaras no era personal, sino proporcional a su función reproductiva y su posición familiar. El reporte nos revela un concepto legal germánico fundamental, el Wehrgeld. Era la compensación o indemnización pagada a la familia en caso de daño, mutilación o muerte de una persona. La cuantía del Wehrgeld variaba según el estatus social y, en el caso de la mujer, según su capacidad reproductiva. Fíjate en este dato de las leyes bárbaras: el valor del Wehrgeld de una mujer aumentaba si estaba embarazada. Esto es un quiebre brutal. No se valoraba a la mujer por ella misma, por su vida, por su intelecto o su personalidad, sino por la descendencia que portaba. Una mujer valía más como matriz que como individuo. La ley la veía como un instrumento de reproducción. Aquí está la conexión conceptual con el mal necesario. La dicotomía Eva vs María. La Iglesia dividió a la mujer en dos polos: Eva, la pecadora, la que corrompe, y María, la redentora, la pura, la casta. La mujer honesta, María, debía ser protegida a toda costa por su capacidad de generar herederos legítimos, es decir, mantener la línea de sucesión masculina. La prostituta como pararrayos. La prostituta, una Magdalena que aún no se arrepiente, asumía el estigma de Eva para que la esposa, María, pudiera preservar su pureza y su valor como matriz.
Es un arreglo de la élite de poder para mantener el orden de la herencia y la línea de sangre. El vergel y el mal necesario son dos caras de la misma moneda misógina. La mujer honesta es un bien valioso, por su matriz, que necesita ser protegido de la violencia del hombre, y la prostituta es el bien desechable, la Eva funcional, que absorbe la violencia para mantener la paz. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. La misma ambigüedad se reflejaba en el control clerical de la sexualidad. Mientras la Iglesia condenaba el placer en el matrimonio, el debate teológico se centraba en si la mujer debía alcanzar el orgasmo o si la semilla femenina era necesaria para la concepción. La conclusión era clara: no debía demostrar placer, debía ser pasiva, porque el placer la acercaba a Eva, a la seducción, y la alejaba de María, de la pureza funcional. La represión era total, excepto cuando servía al sistema de control masculino. El auge de la prostitución regulada no es un fenómeno medieval temprano, sino un síntoma de la revolución urbana de los siglos XIII y XIV. A medida que las ciudades crecían, la necesidad de mano de obra y el influjo de jóvenes solteros, artesanos, estudiantes, aprendices, crearon una nueva demanda social. Los gobiernos de la época actuaron como administradores de recursos, y el recurso que debían gestionar era la pasión. ¿Cómo justificaban moralmente esta institucionalización? Apelaban al principio de orden sobre el caos. La prostitución organizada en un único lugar era preferible al caos de la fornicación dispersa por toda la ciudad, que podría llevar a enfermedades, violencia, escándalos y, sobre todo, a la perturbación de las familias honestas. Era una cuestión de policía urbana. El reporte nos da una pista fascinante de la misoginia urbana que surge en esta época: la imagen de la mujer ardilosa en los fableaux, cuentos cómicos urbanos. Después de la idealización inalcanzable del amor cortés, la mujer en la literatura burguesa pasa a ser retratada como astuta, tramposa y adúltera. Esto refleja la tensión doméstica que surgió en las ciudades, donde el marido, artesano, estaba en casa más que el noble. Mientras la Iglesia condenaba a la prostituta, la toleraba. Mientras la literatura la ridiculizaba como esposa adúltera, reconocía en el fondo la astucia femenina para obtener poder y dominio sobre un marido opresor. El negocio del sexo era una manifestación de que, incluso en el ámbito de la moralidad, el dinero y la necesidad social siempre encuentran una manera de imponerse. La prohibición moral no era operativa, la regulación fiscal sí lo era. Quiero que te detengas aquí y reflexiones un momento. Este tema es tan profundo que preparé algo especial para ti. Un material completo y gratuito que te va a ayudar a dominar este concepto y aplicar esta lente de ambigüedad en tu propia vida. Está en el enlace de la descripción del video, bájalo gratis. La ambigüedad llegaba hasta los límites. Roma, la sede del poder católico, albergaba unas 7.000 mujeres de alquiler en el siglo XV. Es un número brutal que demuestra que el centro de la moralidad cristiana era también un centro masivo de comercio sexual. La prohibición de la Iglesia no era una pared, sino un filtro, no eliminaba el problema, lo concentraba, lo administraba y, lo más importante, lo hacía rentable para la ciudad. La verdadera enseñanza de este periodo no es la represión, sino la gestión estratégica del pecado para la estabilidad del poder masculino. Hemos desmantelado el mito de la represión total. La verdad es que la prostitución en la Edad Media tardía fue una actividad funcional, tolerada, organizada y rentable para las autoridades civiles y funcional para la estabilidad clerical y social. Pero la pregunta final es, ¿qué legado nos deja este framework del mal necesario? Este patrón no murió con el fin de la Edad Media. Observa cómo estructuras de poder contemporáneas operan bajo la misma lógica. Condena pública vs tolerancia privada. Hoy vemos la condena pública de la evasión fiscal por parte de líderes políticos que, en privado, utilizan paraísos fiscales o se benefician de lagunas legales. La hipocresía es idéntica: condenar el mal mientras se organiza el sistema para que ese mal sea funcional a la élite. Moralidad como velo de control. La moralidad, ya sea religiosa o social, se utiliza como un velo para justificar el control de ciertas actividades. En la Edad Media, el sexo; hoy, el discurso, la tecnología, la información, mientras que el verdadero objetivo es el control económico, político o social.
El enfoque es siempre en el síntoma, la actividad pecaminosa, no en la causa, la frustración social, la pobreza, la desigualdad o la imposición de reglas inalcanzables. El caso de la prostitución medieval nos enseña la importancia de ir más allá del discurso oficial y mirar las cifras, los códigos legales y los registros fiscales. Cuando la autoridad moral es la que cobra impuestos por el vicio, la moralidad se convierte en una herramienta de recaudación. La figura de María Magdalena en este contexto es crucial. Ella, la pecadora arrepentida, era la puerta entreabierta para la redención. Esta figura ofrecía un modelo de escape a la prostituta. El sistema te decía, sé Eva funcional, pero si quieres la salvación, arrepiéntete, confiesa y conviértete en Magdalena. Era una gestión de la culpa que mantenía la paz social. Podías ser una pecadora, siempre que tu pecado fuera funcional al orden. Lo más importante que te llevas hoy es esta lente crítica: no aceptes la moralidad como la verdad operativa de una sociedad. La moral es el discurso, el dinero, la ley y la funcionalidad social son los hechos. Donde veas una condena moral absoluta, busca el flujo de caja. Y recuerda, la historia de la mujer medieval no es homogénea. No todas eran María y no todas eran Eva. Muchas eran artesanas, viudas emprendedoras, liderando y defendiendo sus castillos. La prostituta, aunque estigmatizada, también era un agente económico vital en esa compleja red social. La historia de las mujeres es la historia de la ambigüedad, de las brechas y de la hipocresía, que es, al fin y al cabo, la historia del poder. Ahora ves la Edad Media y las estructuras de poder con una nueva claridad brutal. Te mintieron con la historia de la represión total. La verdad es que la prostitución fue un mal necesario y un negocio organizado, una estrategia cínica para canalizar el caos y lucrar con el pecado. La hipocresía es la regla, no la excepción, cuando una élite impone una moralidad imposible. Hemos descubierto que el dogma es el velo y la funcionalidad social y económica es el motor real. A partir de hoy, cuando enfrentes cualquier discurso de moralidad absoluta, recuerda la cifra de Constanza, 1.500. Busca la evidencia del flujo de caja o del control social detrás de la condena. Pregúntate, ¿a quién beneficia esta regla? Aplica este filtro y verás la verdadera operación del poder. Verás cómo las estructuras usan la moral como escudo. No aceptes la versión simplista de la historia ni de la vida. El poder opera en la ambigüedad y tu liberación comienza al reconocer esa complejidad. La lección es clara: la pureza predicada es a menudo el negocio disfrazado. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la mentira del amor cortés y cómo era un juego de hombres. Nos vemos allí. Fin del guión limpio.